Bueno amigos, buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Gracias a todos aquellos que me estuvieron haciendo el aguante ahí, con palabras de ánimo y nada, tirándome buena onda para que podamos seguir con las transmisiones. Vamos a ver si tenemos buena conexión y podemos sostener el comentario de esta noche. Una vez más acá en Reflexión Semilla, tratando de sembrar cosas positivas que puedan traer fruto a nuestra vida. Y hoy tengo para compartir con vos una reflexión muy interesante acerca de un hombre que naufragó, un náufrago. Algunas personas no saben justamente lo que es un náufrago. Bueno, primero decir, ¿no es cierto?, que un náufrago es aquel que estaba en una embarcación y, bueno, lamentablemente la embarcación se destruyó y quedó a la deriva. En algunos casos, las personas, como en la famosa película El náufrago, ¿no es cierto?, de Tom Hanks, quedan en una isla y se quedan completamente solas y buscan a ver con quién poder asociarse o imaginarse a alguien, ¿no es cierto? Como en el caso de, ¿recuerdan la pelota? Wilson, la famosa pelota de la película El náufrago. Si no viste esa película, tenés que mirarla porque es tremenda. Además, Tom Hanks es un excelente actor, te la recomiendo, no dejes pasar mucho tiempo y mírala. Pero a lo que voy en realidad es que un náufrago es una persona que puede llegar a quedarse, como te decía recién, en una isla o en otro lugar sin contacto con las personas de afuera, ¿no es cierto? También pensamos en náufragos recientes y en la historia de Lost también tenemos un relato así, ¿no es cierto? Y otra también es la de eh, Relatos de un náufrago, ¿no es cierto?, de García Márquez, un libro también tremendo que es bueno siempre considerar. Bueno, pero vamos con el relato que te traje hoy para compartir de un náufrago porque me parece que tiene cosas muy interesantes que nos pueden servir para reflexionar en tres o cuatro cositas que yo creo que te vas a sentir identificado. Mira lo que dice este relato, o mejor dicho, escucha lo que dice este relato. El único sobreviviente de un naufragio llegó a una isla pequeña deshabitada. Oraba fervientemente y le pedía a Dios que lo rescatara. Todos los días miraba hacia el horizonte esperando la ayuda solicitada, pero ésta nunca llegaba. Cansado de no tener respuestas, comenzó a construir una pequeña cabaña para protegerse y guardar sus pocas posesiones. Un día, después de andar buscando comida, regresó y encontró su pequeña choza envuelta en llamas. Una columna de humo subía hacia el cielo. Por fin logró apagar el incendio y aunque lo peor había pasado, todas sus cosas se habían perdido. Estaba confundido y su ira se desató contra Dios. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritaba, llorando de impotencia. Abrumado y desconsolado, se quedó dormido en la arena. De pronto el sonido de la sirena de un barco que se acercaba a la isla lo despertó. Venían a rescatarlo. Cuando por fin llegó a la cubierta del barco, preguntó, ¿cómo sabían que estaba aquí? Sus salvadores, algo extrañados, le contestaron, porque vimos las señales de humo que hiciste. Y ahí termina esta historia, ¿no es cierto? Vos fijate cómo él clamaba, ¿no es cierto? Cuando uno se encuentra en desesperación, alguien dijo, en medio de la desesperación no hay ateos. Ahí es donde uno empieza a clamar y a decir, Dios mío, ¿dónde estás? Y tal vez en esta historia del náufrago es para pensar. Dice que él clamaba fervientemente de día y de noche pidiendo ayuda. Y lo primero que me gustaría destacar de esta historia es que es muy fácil enojarse cuando las cosas nos van mal. Fíjate, si no, pensá en las últimas veces que vos estuviste enojado
y me vas a dar la razón, ¿no es cierto? Las cosas no te estaban yendo bien, porque generalmente somos propensos a que cuando las cosas nos van bien, estamos de buen humor, pero cuando las cosas nos van mal, fácilmente nos enojamos y muchas veces culpamos de todas nuestras desgracias a quién? A Dios, exactamente, no te estás equivocando. Si te pasó como a mí, seguramente que al quien más rápido le echamos la culpa es a Dios, y si no le echamos la culpa a Dios, a alguno de los que nos rodean, ¿no es cierto? Solemos desparramar la culpa, que siempre la culpa la tiene el otro, nosotros nunca nos vamos a hacer cargo de lo que nos pasa, pero esta cuestión es importante aprender a manejarla, no es fácil, por supuesto, no es fácil, pero yo siempre digo que es importante no depender de la circunstancia, porque realmente cuando las cosas nos van bien vamos a estar 10 puntos y con toda la buena onda. Pero ¿a quién le van bien las cosas durante toda su vida? A nadie, solamente a una persona que te dice que siempre le fue bien y que nunca tuvo problemas, capaz que te está mintiendo, porque en la vida siempre se nos van a presentar problemas. El tema es qué hacemos con los problemas que se nos presentan. Por eso también la Biblia en este sentido es sabia al decir que nosotros debemos quitar de en medio todo tipo de amargura, enojo, iras, griterías, maledicencia, toda malicia. Todo eso dice, tenemos que sacárnoslo de encima, ¿sí? Tratar de manejar con eso, pero no solamente quedarnos ahí, en la ira, en el enojo, en la bronca, ¿viste? Así cuando estás prendido fuego, sino que la Biblia nos dice, tienen que aprender a ser benignos, a ser buenos unos con otros, misericordiosos y perdonadores. Esto es lo que más nos cuesta, ¿sí? Alguien dijo que entre las palabras más difíciles de pronunciar, una es otorrinolaringólogo, bastante complicada, pero la más difícil de todas es la palabra perdón. Esa sí que es complicada, porque a la gente le cuesta decirla. Y yo te animo que si te está costando decir perdón o te perdono, empezar a ejercitarte, porque todos tenemos debilidades, todos cometemos errores, todos tropezamos de una u otra manera, y lo importante es no quedarnos ahí, sino aprender a manejarlo y trabajar con ello y poder avanzar hacia adelante. Entonces, te decía que es muy fácil, en primer lugar, enojarse cuando las circunstancias no son favorables y hay que aprender a trabajar con ello. Pero en segundo lugar, esta historia del náufrago, si hay algo que nos enseña, es que no debemos perder la paciencia. Muchas veces decimos, Señor, dame paciencia, pero dámelo ya, la necesito ahora. Y la paciencia no es algo que uno puede comprar en un negocio, tipo en una farmacia, y que se toma una pastillita y a partir de ese momento comienza a ser paciente. No, la paciencia es algo que tiene que ser ejercitada. Muchos han tenido paciencia con nosotros y a veces nos olvidamos de todo esto y queremos perder la paciencia ante cualquier cosa que no sea de nuestro agrado. Sin embargo, con esto también debemos trabajar, ¿eh? La paciencia. ¿Cuánta paciencia nos han tenido nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres amados, ¿sí? Nuestros compañeros de trabajo? Cuando imagínate o recordá cuando estabas en tu trabajo, tus primeros días, cuando no sabías nada y querías que alguien te enseñara y que además te tuviera paciencia, ¿no es cierto? Ahora, cuando estás vos del otro lado, también tenés que aprender a tener paciencia. Debemos ser pacientes, no perder la paciencia en las cosas que nos pasan, y para eso también la Biblia nos dice que vale más ser paciente que ser valiente. Mirá qué interesante lo que dice Proverbios, que es más valioso ser paciente que ser valiente. Y vale más dominarse a uno mismo que conquistar ciudades, dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 32. Es decir, que tenemos que aprender a ser pacientes, ¿sí? Hoy a la gente se le incita a que sea valiente y no a que sea paciente. Sin embargo, la paciencia es inclusive, por lo que te decía recién, a veces mucho más valiosa que la valentía. De todos modos, tenemos que desarrollar ambas capacidades.
los problemas, los conflictos, inclusive la desesperación, no debe ser un obstáculo insuperable para nosotros, todo lo contrario. Tenemos que aprender a superar estos obstáculos, estas barreras, y con la ayuda de Dios vamos a poder ir eh, subiendo escalones, ¿no es cierto? Hace poco hablaba con una persona y me decía que Dios nos ayuda a llegar a la cima, pero no nos lleva en escalera mecánica. Pequeño detalle, tenemos que ir subiendo escalón por escalón, peldaño por peldaño. Y eso es cierto, mi amigo, tenemos que nosotros poner también de nuestra parte. Te decía entonces, es fácil enojarse en medio de la adversidad. Eh, Debemos sostener y mantener y no perder nuestra paciencia, pero también debemos recordar siempre que Dios está trabajando en medio de nuestras vidas, ¿sí? Nosotros podemos decir como el náufrago, tengo mi casa, tengo mis cosas, y aún así en medio de esta desgracia, ¿dónde estás, Dios mío? Dios está ahí, Dios está cerca. Muchas veces nosotros lo ignoramos, muchas veces le damos la espalda, prestamos atención a otras cosas y nos desenfocamos, nos desorientamos, pero eso no quiere decir que Dios no esté trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Es decir, que Dios no descansa. Toda situación que atravesas en tu vida no es producto de la casualidad, sino de la causalidad. Para todo hay una causa. Y todas esas situaciones, como también nos enseñan las Escrituras, están obrando, están operando a favor de aquellos que aman a Dios, que le buscan, que confían en Él. Y si vos en esta noche estás perdiendo el rumbo de tu vida, o como este náufrago te encontrás en medio de la desesperación y capaz que en medio del abandono estás agarrado a tu choza, a tus pequeñas cosas, y en un descuido, como nos pasan las cosas materiales, en un descuido todo eso se puede desvanecer. Todo lo que hoy tenemos, mañana podríamos no tenerlo. Y seguramente que cuando perdés, ¿no es cierto? Cuando te quitan aquello que tanto aprecias, vas a patalear, vas a llorar, vas a revolcarte en tu ira, en tu bronca, pero como le pasó al náufrago, nunca debes olvidar que todas las cosas ayudan para bien. Cuando él se cansó de tanto insultar a Dios, de tanto quejarse, y se durmió, finalmente fue despertado por el barco que vio que su pequeña choza ardía y en esas llamas, en esas brasas, estaba la señal de auxilio para que lo pudieran rescatar. Decime si no te pasó alguna vez de estar pasando por una situación difícil, que vos pensaste que era algo insuperable y que finalmente no te terminó ayudando para ser alguien mejor en esta vida. Yo creo que sí, yo creo que las cosas, aún las peores tragedias de nuestra vida, Dios tiene el poder para tomarlas nuevamente y así ir acomodando cada pieza del rompecabezas que se desajustó para que realmente al final quede una obra de arte. Dice ahí también Efesios capítulo 2, versículo 10 en el libro sagrado, que somos hechura suya, que somos un poema suyo, una expresión preciosa que salió de Dios. Vos no sos producto de la casualidad, vos no sos producto del azar, aunque tu papá o tu mamá te hayan dicho que ellos no te estaban planeando, que vos fuiste un error de cálculos, que ellos no querían tenerte, yo quiero decirte que Dios te planeó desde antes de la fundación del mundo y que cada una de las situaciones que hoy estás atravesando, Dios las conoce. Y que a su tiempo, porque eso también es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, escuchá lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11, esta expresión tan corta pero tan profunda. Todo lo hizo hermoso en su tiempo.
Dios todo lo hizo hermoso, dice, pero pequeño detalle, en su tiempo. Dios es el que tiene los tiempos. Vos sabés que Él nunca está apurado, ni tampoco es lo suficientemente lento, sino que Él siempre llega a tiempo. Nunca se retrasa, siempre llega a tiempo. Así que créeme, mi amigo, mi amiga que estás ahí del otro lado, que lo que Dios tiene para vos en su tiempo se va a dar. Y no hay nadie, nada ni nadie que lo pueda detener. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ojalá que aquello que estás esperando, Dios lo pueda permitir en su buena voluntad y pronto, en los tiempos